Ok, chicos, el video anterior se corta en donde trato de iniciar el proceso de explicación del papel de la mujer dentro del Islam. Parece como que hay un límite de grabación y bueno, no me había dado cuenta. Entonces quedó ahí. Entonces no voy a como repetirlo otra vez porque en serio este video lo he grabado como unas 200 veces por esa razón y hasta ahora descubro qué es lo que ocurre. Y vamos, este video es un videito corto, es el continuará del anterior. Ahí perdonen porque quedó así como cortado. Y lo que voy a hacer es tratar de explicar el papel de la mujer en el Islam. Que eso es importante, chicos. La mujer generalmente la hemos visto como muy marginada, como muy maltratada, como muy, ¿verdad?, en la religión islámica o en la cultura musulmana. Más sin embargo, no siempre es así. Y es importante que entendamos esto. El Islam se da en diferentes países, ¿ok? Hay varias regiones que practican el Islam. Y las mujeres no siempre tienen las mismas condiciones en los lugares en donde están ubicados. Es decir, las interpretaciones que le den al Corán hacen que en unos lugares sean mayormente ortodoxos o que sean más tajantes con respecto al papel de la mujer que en otros lugares. Tanto el Corán como la Biblia hablan de que la mujer debe ser sumisa al hombre. Eso es algo interesante dentro de estos dos libros sagrados porque, a ver, el hecho de que la Biblia lo diga y que nosotros seamos cristianos no quiere decir que las mujeres realmente sumamos un papel de sumisión. Al contrario, cada día hemos luchado más y hemos tenido mayor oportunidad de poder exigir igualdad de condiciones a nivel social. Ahora, lo mismo pasa en los territorios que son islámicos. Hay lugares en donde la mujer tiene mayor cantidad de derechos y hay lugares en los que no. ¿Por qué? Porque eso ya es una cuestión meramente política y de las personas que asumen poderes y que se atribuyen poderes para las mujeres. Entonces, hay países donde, por ejemplo, antes las mujeres podían vestir escotadas, ir a la playa y todo, y de pronto llega al poder otra persona y dice, no, prohibido que las mujeres anden así, y se basan en el Corán y ya las mujeres no pueden usarlo. Entonces, para que ustedes vean que eso es mucho la intervención o la interpretación de cada persona y de cada persona que asuma el poder, ¿verdad? Ahora, un ejemplo claro de eso es que, por ejemplo, en 1930, en Turquía, se le da derecho el voto a la mujer, cuando en Costa Rica y en muchos países europeos se nos da hasta muchísimo tiempo después. Entonces imagínense que, y eso es un país, Turquía es un país musulmán, entonces no tiene que ver el musulmán o la religión musulmana con algunos elementos de familiaridad, es decir, de cómo juega el papel la mujer en su entorno, porque no tiene que ver principalmente eso, sino mucho de la manera en que se gobierna. Por ejemplo, en Pakistán, en 1988 se eligió a Benazir Bhutto como presidenta. Fue la primera, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean cómo, a ver, no tiene que ver tanto eso, sino la interpretación que se le dé. Ahora, las musulmanes en América Latina son una población relativamente baja. Se dice que para el 2050 habrán unos 950,000 musulmanes, que es muy poco. Con exactitud se dice que las personas en América Latina no tienen mucha incidencia a convertirse en musulmanes por varios elementos. Una, porque tenemos una gran tradición católica arraigada a partir del proceso de conquista de los europeos en el territorio. Además de que culturalmente pues no es tan fácil después de tener ciertas disposiciones o costumbres meramente o prácticas meramente cristianas, pasarse a las prácticas musulmanas. Y por una situación económica, los musulmanes no tienden a migrar mucho a América Latina. En América se concentran como en Estados Unidos, Canadá, pero a América Latina en general no vienen, entonces tampoco tenemos como mucha influencia musulmana en nuestro territorio. Ok, ahora bien, las cruzadas. Chicos, las cruzadas, hay mucha información sobre las cruzadas. Ustedes pueden ver hasta videos documentales sobre las cruzadas en internet. Yo voy a tratar de explicarles rápidamente en qué consisten, así de manera concisa y efectiva, qué son las cruzadas, por qué se dieron y qué repercusiones tuvieron. En el material viene mayor cantidad de información, léanla a detalle,
porque es más fácil poder explicar algo cuando ya lo sabemos. Es decir, yo me sé las cruzadas completas, pero voy a hacer un resumen para ustedes. Entonces, en clase, cuando regresemos y yo les pida que me expliquen algunos elementos que hemos analizado, ustedes me puedan decir, profe, las cruzadas es esto y esto y esto, y se dio por esto, con mayor facilidad. Entonces, vamos a leerlo a detenimiento lo que yo les puse ahí. ¿Qué ocurre con las cruzadas? Bueno, les voy a tratar de explicarles así rápidamente y de manera concisa. Resulta y acontece que el cristianismo aparece antes, o sea, en el siglo I, que el Islam, que va surgiendo más o menos en el siglo VII. Entonces, el Islam surge en la zona arábiga y empieza a expandirse. Primero lo empieza a expandir Mahoma, después deja a sus 5 califas que van a seguir con su trabajo de expansión del cristianismo a otras zonas. ¿De acuerdo? Eso queda clarísimo. Pero el problema radica en que el Islam llega a expandirse tanto que llega a territorios que le pertenecieron a los cristianos. Llegan a la zona de Levante. Y cuando llegan a la zona de Levante, bloquean ciertas zonas comerciales que ya existían, estrechos comerciales que ya existían, y toman la ciudad de Jerusalén, que es una ciudad sagrada para los cristianos, y por lo tanto ya no se puede realizar los peregrinajes hacia Jerusalén que muchos cristianos hacían por una manera de tradición. Esto provoca una gran inconformidad con los reyes y con el alto clero cristiano, que invita y hace un llamado a la población para que se levanten en armas en nombre de la iglesia y vayan a liberar esos territorios de la invasión de los musulmanes. ¿Qué ocurre acá? Bueno, que la gente se va motivado por diferentes elementos. Unos fueron motivados por un tema de que tenían que detener la dominación territorial de los musulmanes. Otros van motivados por poder liberar Jerusalén de los musulmanes. Otros van más que todo por este deseo de honor, de gloria, de riquezas, de dominar nuevas rutas comerciales y porque la iglesia vende indulgencias. La iglesia dice, bueno, si usted va a las cruzadas, si usted muere, tranquilo que usted se va directo al cielo porque nosotros te damos una indulgencia. ¿Qué quiere decir la indulgencia? Usted puede haber sido una persona muy mala, pero usted va directo al cielo, ¿verdad? Entonces, esta venta de indulgencias, aparte de que no es nada bonita y que no es nada bien vista para la iglesia, o sea, para la gente de parte de la iglesia, en aquel momento, sí genera que mucha gente se mueva a esto. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que la gente se va, empiezan a luchar, se llaman cruzadas porque en realidad eran personas que venían de diferentes partes, no eran como de un solo lugar, sino que venían de diferentes partes y se van a luchar. Hubieron más o menos como 13 cruzadas en todo el periodo de 1096 al 1291, creo que es, que se da la última cruzada. Van a haber un montón de muertes y ¿se acuerdan que el sistema feudal se sostenía, en la Edad Media, el periodo de Europa se sostenía a través de los sistemas feudales? Bueno, ¿quiénes sostenían los sistemas feudales? Las familias que trabajan en el campo. Pero si en las familias agarramos a los hombres y agarramos a los jóvenes y los mandamos a la guerra, ¿quién me va a producir alimentos en el campo? Las mujeres también están ahí, pero no pueden suplir tanta mano de obra. Y por lo tanto, empieza a haber una decadencia alimenticia en Europa. Entonces, empiecen a ver las repercusiones de las cruzadas. La gente se va, la gente se muere. Al final del día, no es mucho lo que logran. Las cruzadas al final del día eran más por un tema de queremos más poder y queremos más territorios y nuevas rutas comerciales que por un tema religioso. Y mucha gente iba convencida de eso. Entonces, ¿qué hace o qué ocurre? Bueno, que muchas personas mueran y que al final del día no se llegue a nada. ¿Cuáles son las consecuencias entonces de las cruzadas? Bueno, a nivel político, se fortalecen las monarquías porque desaparecen los sistemas, empiezan a debilitarse los sistemas feudales. El sistema feudal era cuando la monarquía relegaba poder a los feudos, a los señores feudales para que gobernaran territorios. Pero si estos territorios se moría el señor feudal, porque se fue a la guerra y se murió, se morían sus hijos, se moría la gente en el campo, ¿qué hacían? Que la gente empezó a migrar del campo a la ciudad nuevamente. Entonces, esta migración que habíamos hecho anteriormente la vamos a hacer ahora, pero a la inversa otra vez, del campo a la ciudad.
Entonces el sistema feudal como tal cae y empiezan a aglomerarse las personas en las ciudades y empiezan a crecer en las ciudades. ¿Okay? Entonces una repercusión. Y va a aparecer una nueva clase social que se llama la burguesía. A nivel económico se van a desarrollar nuevas rutas comerciales y se va a empezar a utilizar la moneda. A nivel religioso se fortaleció la iglesia al inicio, pero al final también hay un debilitamiento de parte del poder del Papa porque la gente no le parece lo que está pasando. Mucha gente se cuestiona cómo la iglesia puede vender indulgencias, cómo la iglesia puede mandar a la gente a que muera. Entonces, hace que al final del día le sirva a la iglesia porque se reestructura, se reinventa y se cuestiona cuál ha sido su papel porque se desviaron, o sea, el poder y la codicia hizo que la iglesia en algún momento se desviara o alguna parte de la iglesia se desviara de su visión principal, entonces se reestructura nuevamente y se da el concilio de Nicea y demás, que empiezan a reestructurar la figura de la iglesia ante la sociedad en aquel entonces. Y a nivel social se da un intercambio cultural, porque estamos mandando cristianos con un tipo de cultura a que se enfrenten a musulmanes y al final esa interacción de guerra y demás hace que adopten nuevas características y que vayan siendo personas que tienen mayor interacción y se da un mayor conocimiento geográfico, porque como la gente tiene que emigrar a las guerras, a las cruzadas, tienen que irse a enfrentar a los musulmanes, empieza a haber mayor conocimiento de la geografía y empiezan a retratarse mapas y a cartografiarse mapas con ya características más específicas del territorio. Entonces, al final del día, ¿qué son las cruzadas? Bueno, el enfrentamiento de los cristianos versus los musulmanes, los que practican el Islam, el enfrentamiento por territorio. ¿Por qué? Porque los musulmanes habían tomado territorio que era importante para los cristianos, llámese Jerusalén, llámese las rutas comerciales. Entonces se da este enfrentamiento en donde la iglesia se pone la batuta, ¿verdad? En la lucha, por eso se llaman cruzadas, ¿ok? Se pone la batuta y dice, vamos cristianos a luchar porque tenemos que defender nuestra fe. Y entonces se manda a ese montón de personas a luchar en contra de los musulmanes para poder quitar ese bloqueo que existe de parte de los musulmanes, pero que al final del día no llega a nada, solo provoca gran cantidad de muertes, hace que se caiga el sistema feudal porque ya la gente no está en el campo, se regresa a las ciudades y hace que se reestructure toda la sociedad, pero al final del día no hay no podemos decir, es que gracias a las cruzadas, no, o sea, las repercusiones de las cruzadas fueron estas, pero que se dio terrible, sí. Ahora, al final del día yo creo que lo que tenemos que tener claro y tenemos que aprender y respetar es que cada quien puede profesar la fe que quiera. Al final del día ninguna fe es más que otras. Lo importante es respetarnos, entender que cada quien vive la fe como quiera, porque al final es su fe. A ver, ninguna es más que nada. Y para evitar este tipo de cosas, ¿verdad? Aprender de la historia, entender que, vean qué curioso, cómo la sociedad, cómo la humanidad en algún momento, en su afán de poder, en su afán de tener cada día más, avaló este tipo de acontecimientos que por supuesto no tienen fundamento y que más que por un movimiento meramente religioso, realmente lo que había era un movimiento meramente económico y político y de poder, que se justificó, se solapó con el nombre de la fe para justificarlo, pero que al final no tiene ningún fundamento. Entonces, chicos, este es el pequeño video que le hacía falta, este es de menos minutos a lo que les dicen en el anterior. Así que espero que me hayan entendido. Yo sé que hablo muy rápido, perdónenme. Pero bueno, la ventaja es que con el video usted puede detenerlo y regresarse, y detenerlo y regresarse, ¿verdad? Entonces yo trato de hablar rápido porque, como les digo, esto tiene como un límite de grabación y llega un punto donde me lo corta y siempre me lo corta y no me doy cuenta. Entonces yo estoy como psicoseada, como que tengo que hablar rápido. Pero bueno, espero que les haya quedado claro qué son los musulmanes, qué son los cristianos, qué fue lo que ocurrió cuando estas religiones se encuentran, ¿verdad? Cuando la expansión del Islam toca territorio cristiano, por qué se dan las cruzadas y al final del día, ¿para qué nos sirven las cruzadas, verdad? ¿De qué nos sirvió? Bueno, sí, hubieron un montón de cambios sociales, pero no quiere decir que haya sido una cuestión beneficiosa, ¿verdad? Y nos reestructura la figura de la iglesia. Cómo la iglesia ha sufrido en tantos años que tiene de existir,
cambios e interpretaciones que con el tiempo hemos venido modificando y modificando y modificando, ¿verdad? Entonces, qué bonito ver cómo algo tiene la capacidad de cambiar a bien, ¿verdad? Cómo somos capaces de aprender del error, aprender de que sí, nos equivocamos como una entidad de humanos, cometimos errores, pero hemos tratado de cambiar esa visión, ¿verdad? Entonces vean qué interesante este periodo y espero que les haya quedado sumamente claro, ¿ok? Bueno chicos, nos vemos muy pronto, Dios primero, hasta luego.